Carl Jung advirtió alguna vez que las primeras heridas de las almas dotadas no aparecen en la adultez, sino en la infancia. Las llamaba las tormentas silenciosas, momentos que por fuera parecían insignificantes, pero que dejaron marcas invisibles capaces de moldear una vida entera. Empiezan mucho antes de que tengas palabras para nombrarlas, antes de que alguien te dijera que eras diferente, antes incluso de que entendieras qué significa ser diferente. Lo recuerdas, ¿verdad? Ese dolor extraño en el pecho cuando nadie más lo sentía, esa pesadez que llegaba antes de las lágrimas, esa sensación de estar viendo algo que los demás no podían ver. Creías que todos sentían lo que tú sentías, creías que todos soñaban como tú soñabas, pero no era así. Desde el instante en que naciste, la vida te habló en un lenguaje secreto. Tú solo no sabías escucharlo, todavía. Nunca fuiste solamente un niño jugando. Eras una conciencia despertando, descifrando símbolos que el mundo había olvidado cómo leer. Tus primeros años no fueron un accidente. Fueron escritos como un texto sagrado, codificados con señales de una percepción más antigua que el tiempo mismo. Un niño sentado en clase, escuchando no solo las palabras, sino las emociones detrás de ellas. Un niño mirando las estrellas, sintiendo que algo o alguien le devolvía la mirada. Un niño preguntando, ¿por qué el mundo es así? En lugar de qué hay de comer. Un niño llorando por cosas invisibles, sin poder explicar por qué. El mundo lo llamó sensibilidad. Jung lo llamó el nacimiento de la individuación, el primer intento del alma por recordarse a sí misma. Él creía que algunas almas nacen con una arquitectura de percepción inusual, capaces de sentir lo que otros no sienten, de soñar más allá del tiempo, de percibir los hilos ocultos que conectan todas las cosas. Pero esa visión tiene un precio, porque el mundo no recibe con los brazos abiertos a quienes ven demasiado, les teme, les malinterpreta, y así, el niño dotado aprende a esconderse, a bajar su luz para sobrevivir, a fingir que es ordinario, hasta que un día, esa voz enterrada dentro de él vuelve a susurrar. Recuerda quién eres. Si estás escuchando esto, quizá ese susurro ya te encontró otra vez. Quizá siempre supiste que había algo distinto en ti. No algo mejor, sino algo más real. Algo que el mundo nunca pudo explicar del todo. Acércate ahora, no solo para escuchar, sino para recordar. Porque al final de este video entenderás qué señales, desde tu infancia, revelaron que no eras un niño común, sino un niño dotado. Y más importante aún, cómo proteger ese don sin quemarte. Porque ser dotado no tiene nada que ver con superioridad. Tiene que ver con sensibilidad, responsabilidad, y con el arte de por vida de proteger tu energía, con aprender a sostener tu profundidad sin ahogarte en ella. Lo que estás a punto de escuchar son 10 señales de tu infancia que revelaron tu arquitectura interior, pruebas de que tu intuición, tu sensibilidad y tu extraño mundo interno nunca fueron defectos. Fueron las primeras coordenadas de tu individuación, el mapa silencioso que te ha guiado de regreso a ti. Cada señal es una llave, cada una abre una puerta de la historia que has vivido desde que llegaste, la historia de cómo el dolor se convirtió en percepción, y de cómo lo que más te hirió nunca fue castigo, sino preparación. Señal 1. Soñabas en símbolos antes de hablar con palabras. Eras ese niño que despertaba en la noche, con el corazón acelerado, perseguido por cosas que no existían. Rostros sin nombre, pasillos interminables, animales que te observaban como si supieran algo que tú aún no sabías. Lo contaste alguna vez, y alguien sonrió con ternura. Solo es un sueño, pero tú sentiste la mentira, porque no se sentía como solo nada, se sentía real. Jung creía que los sueños no son escape, sino ensayo. El alma practicando cómo estar despierta. Los llamaba el lenguaje de los símbolos, el alfabeto secreto de la mente. Cuando un niño sueña con agua, está aprendiendo a sentir. Cuando sueña con volar, está probando la libertad. Cuando enfrenta monstruos, está conociendo su propio valor. Nadie te enseñó esto, así que aprendiste a despertar en silencio, cargando tus visiones sin compartirlas. Comenzaste a temer tu propia imaginación, sin entender por qué tus noches parecían más sabias que tus días. Pero incluso entonces, algo dentro de ti reconoció el patrón,
tus sueños estaban hablando. Aquellas imágenes no eran aleatorias, eran mapas. El lobo que te protegía, la escalera interminable, la puerta cerrada, eran partes de ti llamándose entre sí, y aunque el mundo lo llamara fantasía, Jung lo habría llamado individuación, la primera señal de que tu vida interior ya estaba despierta, ya estaba buscando completitud, no estaba siendo perseguido, estaba siendo iniciado. No soñabas, recordabas. Señal 2. Hablabas con mundos que nadie más podía ver. Pasabas horas en rincones silenciosos, susurrando con alguien que no estaba allí, quizá un amigo que solo tú podías oír, o una voz que respondía a tus pensamientos. No estabas solo, estabas acompañado por un mundo que los demás no podían percibir, y ese mundo se sentía seguro, sagrado incluso. Cuando los adultos preguntaban, te encogías de hombros. No lo entenderían, así que aprendiste a ocultar tus conversaciones, a mover los labios sin sonido, a fijar la mirada en una hoja mientras diálogos enteros ocurrían dentro de ti. No era delirio, era comunión. Jung llamó a esto imaginación activa, la forma en que el alma habla cuando el mundo exterior no sabe cómo escucharte. A través de esos diálogos, tu psique aprendía equilibrio entre instinto y razón, entre caos y claridad. Ensayabas empatía, explorabas paradojas, integrabas partes de ti que aún no tenían nombre. Pero el mundo premia el silencio, no el autodiálogo. Así que empezaste a censurarte, a cambiar maravilla por pertenencia. Cerraste la puerta interna, aunque nunca dejó de golpear. Incluso ahora, tus pensamientos se mueven como ríos, vuelven a lo que otros pasan por alto. Revisan momentos no para obsesionarse, sino para comprender. Debates contigo mismo porque tu mente sostiene más de una verdad. Y eso no es confusión, es capacidad. Nunca fuiste demasiado imaginativo. Fuiste bilingüe en conciencia. Aprendiste a hablar hacia afuera y hacia adentro. Y en algún lugar dentro de ti, la conversación continúa. Señal 3. Siempre te sentiste diferente, y veías lo que otros no veían. Lo recuerdas, ¿verdad? Quedarte en el marco de la puerta, mientras todos reían y algo en ti permanecía quieto. Mirabas sus rostros, el temblor en una sonrisa, la tensión en la voz tranquila de un maestro, el silencio extraño antes de un estallido. No conocías la palabra empatía, pero tu cuerpo ya la hablaba. Tu estómago se tensaba antes de una discusión. Tu pulso se aceleraba antes de malas noticias. Sentías el cambio antes de que ocurriera. Al principio pensaste que todos lo sentían. Después descubriste que no, que ellos caminaban por el mundo sin hundirse en los subtonos que a ti te ahogaban. Así que comenzaste a fingir, a sonreír cuando tu pecho gritaba, aquí hay algo que no encaja, a encajar para pertenecer. Jung dijo que la intuición suele comenzar como dolor. Una psique estirada más allá de su edad. No observabas, absorbías, sentías la energía debajo de las palabras, la verdad detrás del tono, el duelo que todos pretendían no llevar. Lo que otros llamaron exagerar era precisión. No eras frágil, eras afinado. Tu sistema nervioso no fallaba, traducía, y aunque te agotaba, también te salvó, porque muy dentro de ti siempre supiste distinguir lo real. Incluso ahora, tu cuerpo sabe antes que tu mente. Eso no es ruptura. Es conciencia convertida en instinto. Nunca viste demasiado. Viste lo que estaba allí. Señal 4. Sentías demasiado, y vivía dentro de tu cuerpo. Llorabas cuando los demás permanecían secos. Con películas, con música, con ver a alguien esforzándose por parecer bien. No era simple tristeza, era desborde. Tu cuerpo vibraba con emociones que no eran tuyas, sin que supieras drenarlas. Lo sentías físicamente, un calor detrás de los ojos, una presión en la garganta, un temblor suave en las manos. Tu cuerpo hablaba el lenguaje de la empatía, mucho antes de que tu mente pudiera traducirlo. Pero el mundo no honra la sensibilidad, la castiga. Deja de llorar. No te lo tomes así. Y así aprendiste a enterrar tus ríos. Jung decía que sentir profundamente es participar, el alma tocando el campo colectivo. No es debilidad, es conexión. Pero nadie te enseñó eso. Así que tu ternura se volvió hacia adentro, transformándose en insomnio.
en presión silenciosa, en ansiedad que nunca supiste nombrar. Incluso hoy lo llamas estrés, pero es empatía no expresada, energía que necesita movimiento, no represión. Tu corazón no es frágil, es receptivo. No fue diseñado para endurecerse, sino para conducir. Y quizá por eso el ruido del mundo te hiere tanto, porque fuiste creado para escuchar lo que casi nadie escucha. Ese dolor que llevas no es defecto. Es prueba de que tu alma sigue oyendo. Señal 5. Necesitabas soledad, no para escapar, sino para volver a ti. Eras ese niño que desaparecía sin aviso. Mientras los demás corrían bajo el sol, tú te escabullías detrás de la casa, en rincones donde el aire por fin dejaba de zumbar. Te sentabas allí, dibujando en la tierra, mirando cómo la luz cambiaba en las paredes, respirando hasta que el mundo volvía a tener sentido. No lo llamabas soledad, lo llamabas paz. Pero los adultos se inquietaban, ve a jugar. No seas tan retraído. Así aprendiste a desconfiar de tu calma, a sentir la quietud como rareza, a llenarte de ruido que nunca te perteneció. Jung creía que la soledad no es escape sino integración, el momento en que los fragmentos del ser vuelven al centro. Para las almas dotadas, la soledad es medicina. Es donde digieres la intensidad del mundo, transformas caos en claridad, traduces emoción en forma. Incluso ahora, buscas ese silencio, pero lo llamas cansancio. Piensas que huyes, cuando en verdad estás volviendo al único lugar que siempre fue honesto, tu interior. Cuando la vida se vuelve demasiado ruidosa, tus huesos recuerdan. Te llaman de vuelta a la orilla. Y aunque el mundo lo llame aislamiento, Jung lo llamaría recuerdo, la psique regresando a sí misma. Nunca fuiste antisocial. Fuiste sagradamente afinado. No huías de la vida. Aprendías a escucharla. Señal 6. Te atraían los símbolos, los mapas y los misterios. Fuiste ese niño que llenaba cuadernos con espirales, ojos, círculos que parecían universos propios. Recolectabas piedras que estaban vivas, y te quedabas mirando mapas como si guardaran un secreto. No buscabas geografía, buscabas sentido. Las constelaciones te hablaban. Los mitos te inquietaban. Las historias antiguas sobre dioses y criaturas entre mundos te hacían sentir que recordabas algo, no que lo aprendías. No lo sabías entonces, pero ya estabas estudiando tu propia mente. Jung decía que los símbolos son el idioma vivo del inconsciente. Imágenes que llevan verdades demasiado grandes para las palabras. Cuando dibujabas círculos, estabas construyendo mandalas, diagramas de totalidad. Cuando soñabas con animales o llaves, estabas traduciendo tu paisaje interno. No era fantasía, era comunicación. Pero nadie te dijo eso. Te dijeron, es solo imaginación. Así que aprendiste a esconder lo sagrado dentro de lo cotidiano, cambiando maravilla por lógica, mito por matemáticas. Y aún así, los símbolos regresaban en sueños, en dibujos, en coincidencias que no podías explicar. Nunca perseguías misterio, lo descifrabas. Cada símbolo era un espejo, mostrando lo que tu alma ya sabía. Incluso hoy, ver un patrón despierta algo en tu pecho. Una especie de reconocimiento, porque para ti, el significado siempre fue tu primer lenguaje. Y cada vez que sigues esos hilos invisibles, te acercas a recordar lo que llevas intentando decir desde niño, que el universo siempre te habló. Tú simplemente aprendiste a leerlo. Señal 7. Sentías el futuro antes de que ocurriera. Eras ese niño que simplemente sabía. Pensabas en alguien, y sonaba el teléfono. Entrabas en una habitación, y ya sentías la tensión antes de escuchar una palabra. A veces era un escalofrío, otras, un nudo suave en el estómago, un saber sin razón, y te asustaba, ¿verdad? Creías que algo no iba bien contigo. Pero Jung llamó a estos momentos sincronicidades, momentos en los que el mundo interno y el externo respiran al mismo ritmo. No predecías el futuro, sentías su aproximación. Tu psique estaba afinada a frecuencias más sutiles, captando ecos antes de que la realidad terminara de formarse. Mientras otros lo llamaban casualidad, tú lo cargabas como una brújula secreta que nunca se apaga. Pero esa sensibilidad tenía un precio. Cuando algo malo ocurría, algo que medio habías sentido, te culpabas. Confundías conciencia con responsabilidad.
así que aprendiste a dudar de tu intuición, a silenciar las señales que antes te protegían. Pero el saber nunca te dejó, solo esperaba tu permiso para volver, porque la intuición no es magia, es memoria, es tu alma recordando su conexión con todo. Nunca estuviste maldito con premoniciones, estabas despierto en un mundo que ha olvidado cómo escuchar. Señal 8. Chocabas con la autoridad, pero nunca con la verdad. Nunca fuiste rebelde por rebeldía. De niño preguntabas por qué, mientras otros simplemente obedecían. Las reglas que protegían a las personas se sentían correctas en tu cuerpo. Las que protegían egos se sentían pesadas en tu garganta. Lo sentías antes de entenderlo, ese ardor detrás de los ojos, cuando un adulto confundía poder con sabiduría. No buscabas caos, buscabas coherencia. Los maestros te llamaban complicado, demasiado listo, opinionado. Pero tú no atacabas la autoridad, negociabas sentido, cumplías cuando la lógica vivía dentro de la regla, te detenías cuando no para ganar sino para encontrar el hilo que uniera todo. Y ese roce te agotaba. Aprendiste a editarte para evitar problemas, incluso cuando tu pecho latía con preguntas sin respuesta. Jung decía que una psique en individuación busca ley interna antes que aprobación externa. No resiste la verdad. Resiste lo falso disfrazado de verdad. Por eso frenabas ante explicaciones vacías y aceptabas consecuencias que no merecías. Tu sistema nervioso era alérgico a la apariencia. De adulto te convertiste en la persona que pregunta con suavidad y detiene la sala, no para exponer, sino para realinear, no para dominar, sino para restaurar integridad. La gente confundió tu sinceridad con desafío. No podían sentir la diferencia entre control y claridad. Nunca buscaste derribar la torre, solo revisabas sus cimientos. Y ese instinto, afinado, se convierte en liderazgo, el valor de servir a lo verdadero, aunque lo popular tiemble. Señal 9. Viviste ciclos de ansiedad y autocuestionamiento. Hubo temporadas en las que el mundo era demasiado intenso dentro de tu piel. La respiración se te quedaba alta, el sueño era ligero, la mente corría antes que el cuerpo. Repetías conversaciones hasta que la mandíbula dolía. Te medías contra estándares invisibles. Y siempre perdías. Nadie necesitaba castigarte, ya lo hacías tú. De niño, esto parecía exigirte demasiado. No buscabas perfección por elogios, sino por descanso, como si acertar por fin pudiera silenciar el ruido interno. Cuando fallabas, la vergüenza subía por tu cuello como fuego. Prometías ser mejor, hacer menos ruido, ser menos tú. Jung llamó a esto la obra de la sombra. Las partes negadas regresando como ansiedad, duda, comparación. El complejo del no soy suficiente aprieta más fuerte a los sensibles, porque sienten más, y creen que deberían ser más. Tu sensibilidad amplifica lo bello, y también lo roto. Sin compasión, esa amplificación se convierte en crueldad hacia adentro. Pero aquí aparece el giro. Y si tu crítica nunca fue odio sino hambre, el impulso de tu psique hacia la totalidad, malinterpretado como fracaso, la ansiedad cambia cuando escuchas lo que hay debajo. El corazón acelerado, la mandíbula tensa, la mente inquieta, son señales, no sentencias. Con límites, descanso y verdad contigo mismo, los sistemas que antes te desbordaban, se vuelven instrumentos de precisión. Aprendes a preguntar, ¿esto es mío? Esto es verdad, esto me sirve, y poco a poco, el tribunal interno se convierte en estudio. Dejas de juzgarte y empiezas a diseñarte, no más pequeño, más auténtico. Señal 10. Sentiste el llamado hacia lo tuyo desde el principio. Mucho antes de que alguien te preguntara quién querías ser, algo dentro de ti ya había elegido. Alineabas tus juguetes como si dirigieras una escena. Te quedabas despierta dibujando planos que nadie te pidió. Hablabas con las plantas, cantabas a la noche, construías inventos con restos, enseñabas a alumnos imaginarios con una devoción muy real. Cuando tocabas ese hilo, el tiempo se disolvía, los hombros se te aflojaban, la respiración se volvía más honda, todo tu cuerpo reconocía hogar. Los adultos lo llamaban hobby, tú lo sentías como gravedad. Incluso cuando la vida te alejó, el tirón volvió,
en sueños, en coincidencias, en esa punzada silenciosa que sentías haciendo trabajos que pagaban, pero no tenían alma. Intentaste ser práctica. Tu pecho decía otra cosa. Jung escribió que la vocación no es un lujo, sino la expresión del sí mismo, esa inteligencia interna que intenta vivir a través de ti. Un verdadero llamado no grita, insiste, sobrevive a todas las distracciones. Es el juego de la infancia que se convierte en camino. Este llamado no tiene que ver con títulos ni aplausos. Tiene que ver con fidelidad, moverte hacia lo que te enciende y al mismo tiempo te vuelve útil al mundo. Cuando lo ignoras, el cuerpo protesta, fatiga, apatía, una vida que encaja en el papel, pero no en tu caja torácica. Cuando lo honras, el mundo no siempre aplaude, pero algo dentro de ti, por fin, exhala. Nunca estuviste perdida. Estabas siendo imantada. Eso que llamas lo tuyo no es una elección racional, es una conversación constante entre el talento que llevas y la necesidad que el mundo coloca frente a ti. Sigue respondiendo. El hilo que seguiste de niña, todavía está en tus manos. Integración. El arte de vivir tu profundidad sin naufragar en ella. Si algo de esto te tocó, escucha, nada fue casual, ni los sueños, ni la sensibilidad, ni las maneras en que tu cuerpo habló antes que tus palabras. Eran coordenadas, un mapa silencioso, la arquitectura íntima de una mente diseñada para percibir más hondo que la mayoría. Nunca fuiste demasiado. Estabas afinada, pero toda cuerda afinada en exceso puede tensarse hasta el cansancio. La sensibilidad sin contención se convierte en agotamiento. La intuición sin práctica se transforma en miedo. La vocación sin ritual se vuelve incendio. Aquí es donde tu camino cambia de reconocimiento a integración, porque despertar no es el final, es el afinamiento antes de la música. Notas para quienes sienten hondo, no reglas. Notas un discernimiento. ¿Qué es mío? ¿Qué no? Tu sistema nervioso escucha el clima emocional de los demás. Eso no significa que cada tormenta es tuya. Cuando algo te atraviese, pregunta suave. ¿Es mío? ¿Es cierto? ¿Es útil? Si no lo es, suéltalo. No es frialdad, es claridad. 2. Límites que respiran. No necesitas murallas, sino diafragma. Límites flexibles que protegen tu centro, no ahora. Necesito un momento. Luego vuelvo a esto. Los límites no alejan, sostienen. Hacen que tu sensibilidad siga viva, no expuesta. Rituales que afinan tu instrumento. Los grandes instrumentos no piden perdón por necesitar afinación. Escribe tus sueños, habla con tus símbolos, camina descalza, mete las manos en agua fría. Respira en conteos de 4. No es espiritualidad performativa, es regulación. 4. Haz las paces con tu sombra. Lo que rechazas se vuelve títere, lo que integras se vuelve fuerza. Pregunta a tus emociones incómodas. ¿Qué proteges? ¿Qué verdad estoy evitando? La sombra no es tu enemiga, es tu profundidad esperando ser escuchada. 5. Elige verdad sobre ruido. Tu regalo tiene baja tolerancia a lo vacío, por eso las conversaciones superficiales te agotan. Diseña tu vida para sostener verdad en pequeñas dosis, menos sí sin ganas, más pausas, contactos más lentos, menos contenido, más presencia. 6. Comunidad con espejos limpios. No necesitas multitud, necesitas 2 o 3 personas que no distorsionen tu reflejo. Si aún no las tienes, conviértete tú en ese espejo, y las demás llegarán solas. 7. Vocación, fidelidad, no espectáculo. Tu llamado no es un escenario, es una columna vertebral. Ve hacia donde tu respiración se suelta. Tu propósito vive en el cruce entre tu sensibilidad y el alivio que puedes ofrecer al mundo. 8. Barrey, que no a la sincronicidad. Cuando la vida te guiñe, no lo conviertas en obsesión. Agradece, y sigue caminando. La guía funciona mejor cuando no la aprietas. La promesa del principio. Empezaste este viaje buscando entender tus primeras señales y cómo vivir tu don sin quemarte. Ahora tienes los mapas: discernimiento, límites, rituales, sombra, verdad, comunidad, vocación, sincronicidad. No es una transformación rápida, es un ritmo, sutil, repetible, tuyo,
Que tu sensibilidad sea dirección, no defensa. Que tu intuición regrese como aliada. Que tu soledad sea refugio, y tu profundidad, hogar. Y cuando el mundo te pese, recuerda, nunca fuiste demasiado. Siempre estuviste afinada a más. Si alguna de estas señales habló con tu historia, déjala respirar en los comentarios. A veces una sola frase tuya abre la puerta para alguien que aún no se atreve a nombrar lo que siente. Guarda este video para los días en que olvides tu profundidad. Vuelve cuando el ruido del mundo te haga dudar de ti. Y si esta exploración tocó algo en ti, suscríbete a este espacio. No por algoritmo, por pertenencia. Aquí estamos construyendo una comunidad que no teme sentir, que honra la sensibilidad, que camina con el lenguaje del alma. Nos vemos en el siguiente video. Hay más que recordar, y tú estás lista para escucharlo.